Shalom Javerim, les habla Rab Yosef. Damos gracias al Santo Bendito porque en este día del 22 de Sivan estamos comenzando una nueva semana y estamos enfrente a una buenísima parashá, la parashá Shlach Lecha, envía para ti. Esta parashá va a aparecer aquí en el Sefer Bemidbar. Estamos en Bemidbar capítulo 13, verso 1 al 15:41. Y también va a ser repetido este episodio en el Mishneh Torah, en el Sefer Devarim, en el Deuteronomio. Se va a volver a repetir, lo va a volver a traer a colación Moshe Rabenu. Lo que indica que esta es una parashá que nos habla de un tema que quedó muy marcado, dejó una marca imborrable en Moshe, bueno, y en toda esa generación. Dije ya, ¿cierto? Que está en el Sefer Bemidbar, se llama Shlach Lecha, envía para ti, y nos habla básicamente de el deseo, mejor dicho, de Am Israel de subir a la tierra de Canaán y de explorar la tierra, de ver si efectivamente la tierra era buena, si había buenos frutos y un montón de cosas. Al principio, cuando uno lee esta para allá, le da la impresión de que la idea fue de Moshe Rabenu, pero después en el Deuteronomio, en el Mishneh Torah, ahí se aclara de que en realidad esta no fue idea de Moshe Rabenu, fue una idea del pueblo, en realidad, básicamente de los príncipes. Y bueno, y vamos a ver un poco de qué se trata y de las consecuencias. Dice así, capítulo 13, verso 1, dice, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, y habló el Eterno a Moisés diciendo, esto haría pensar de que incluso el Eterno fue el que ordenó eso, y no fue así. Dice, Shlach lecha anashim beyaturu et eretz kenan, asher anohi noten lebnei Israel. Envía para ti, habló el Eterno a Moisés diciendo, envía para ti hombres, a fin de que exploren la tierra de Canaán, la cual yo entrego a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Bueno, Moshe Rabenu los envía, ¿cierto? Después se da una relación en el verso 6 de la tribu de Yehudá, Caleb, hijo de Jefuné, de la tribu de Issachar, Igar, hijo de Yosef, y así. Y nos dan, ¿cierto?, los datos de cuál es la información que se va a requerir de cuando lleguen a la tierra. Dice, suban por el sur, suban en las montañas, vean cómo es la tierra, si la gente que habita en ella es gente débil o gente fuerte, eh, si son pocos, si son muchos, si la tierra en que viven es buena o es mala, si las ciudades en las que habitan son campamentos o fortificaciones, si el terreno es fértil o no, si hay árbol, un hombre íntegro o no, sean forzados y traigan fruto de la tierra. Bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Después que ellos exploran 40 días, ¿cierto? ¿Y por qué 40 días? Bueno, porque 40 días, ¿cierto? Eh, es lo que se necesita para cerrar ciertos ciclos, el número 40. En la Torá nosotros nos enteramos, ¿cierto?, de que los eventos especiales, ya sean castigos o ya sean premios, que son, ¿cierto?, decretados en los cielos, son avisados con 40 días de anticipación. ¿Ya? Tenemos el caso de Nínive, la, la, la predicación, ¿cierto?, de Jonás. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y es porque los decretos celestiales se anuncian,
¿cierto? Con 40 días de anticipación. Aparte de eso, las pruebas de los justos son informadas a las huestes celestiales 40 días antes de que estas, ¿cierto?, entren en vigencia, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Tenemos el caso de Yeshua, el caso de Pedro y otros casos más de Kefas, ¿cierto? Y otros casos más en las escrituras. De manera que aquí 40, ¿cierto? Lo que nos está hablando es de que se cierra un ciclo y 40 días son necesarios como para hacerse de una opinión lo más acabada y lo más detallada posible. 40. De manera que los hijos de Israel, o sea, los príncipes que fueron enviados a explorar, ¿cierto? Beyaturu, Haaretz Kenaan, para explorar la tierra de Canaán, se toman estos días, chequean bien, comienzan, ¿cierto?, a recabar la información que fue requerida por Moshe Rabenu y después de 40 días llegan incluso con frutos, con los frutos de la tierra. Dan un informe y aparte de un informe, como yo expliqué ayer, ¿cierto?, ellos dan una opinión. Y aquí nosotros tenemos el primer error. La verdad es que esta parashá nos habla de lo importante que es afinar el juicio, afinar el juicio. A pesar de que la Escritura nos dice que nosotros no debemos juzgar a nadie, nosotros todo el día hacemos ese ejercicio. Todo el día. ¿Cierto? Porque el juicio no es otra cosa sino hacerse de una opinión sobre alguien o algo. Y eso lo hacemos, ¿cierto?, en forma constante. Ni nos damos cuenta, pero nos subimos al autobús, a la micro o al tren metropolitano y consideramos que se ha demorado mucho oye, este tren se ha demorado más que cualquier otro. Ya, y ahí hay un juicio. ¿Se fijan ustedes? Entonces, 40 días son necesarios para hacerse y afinar un juicio. El Eterno, ¿cierto? Como yo acabo de mencionar en la Escritura, nos habla de estos 40 días. Cuando estas personas después de 40 días llegan y emiten un informe, el informe es correcto, es verídico. Ya las ciudades son así, la gente es asá, hay árboles, hay ciudades amuralladas, ¿cierto? Son muchos, son pocos, aquí tenemos el fruto, ¿cierto? La muestra, por decirlo así. Pero el problema es que después dan una opinión que ya no tiene que ver con los datos duros, por decirlo de alguna forma. Nosotros pensamos que jamás vamos a poder entrar. Y la verdad es que a ellos no le pidieron opinión, le pidieron un informe. ¿Se fijan? Y el informe, insisto en esto, el informe era correcto, el informe está correcto. La interpretación de ese informe es incorrecta, es incorrecta. Nosotros podríamos pensar que, ¿cierto?, Israel tenía todo en su contra, y como nos pasa a nosotros también en nuestra vida. Pero el elemento determinante aquí fue no considerar la palabra del Eterno. El Eterno había dicho, yo les voy a entregar la tierra de Canaán. Y se consideraron solamente los datos duros. La verdad es que nosotros en nuestra vida también nos pasa muy a menudo. El juicio que nosotros hacemos sobre cualquier situación, sobre una prueba, una dificultad, un problema, una vicisitud, qué sé yo, está basada en datos, ¿cierto?, según nuestra percepción y no siempre según la realidad. Estamos convencidos que lo que yo percibo es la realidad y eso no es así, pues. Eso no es así. La realidad, ese es el ámbito de Dios. La realidad es el terreno de Dios. El único que sabe, ¿cierto?, que conoce la verdad, la realidad, el único testigo fiel, como dice la Escritura, por eso Él es testigo fiel, es el Eterno, es el Eterno. Después viene mi percepción.
Ahora, para nosotros, lo que yo percibo, esa es nuestra realidad, pero la verdad es que está demostrado, incluso a través de nuestros sentidos, demostrado de que nuestra percepción, la mayor, la mayor, la mayor de las veces, no corresponde a la realidad. No corresponde a la realidad. Y ahí entramos en una batalla personal. O seguimos los datos duros que nosotros tenemos en nuestro poder, ¿cierto? O seguimos lo que el Eterno nos ha hablado y lo que el Eterno nos ha dicho. Y en ese ámbito y en ese terreno se van a dar todas las batallas de nuestra vida. Allí se va a librar, ¿cierto?, la batalla que va a decidir entre un triunfo espiritual para mi vida y crecimiento posterior, o un fracaso y una vuelta al desierto para volver a probar, para volver a hacer la prueba, para volver a pasar la materia y para volver a chequear hacia el final de este aprendizaje. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un hecho como el que estamos viendo ahora, este, este, examinar la tierra y verificar, porque ellos dijeron, efectivamente, la tierra es buena, de verdad que es buena. O sea, lo que prometió el Eterno es verdad, Él no ha fallado. Si lo que Él había prometido era verdad, ¿por qué no creerle, cierto, al hecho final de que nos vamos a hacer de esa tierra, como lo hizo después Josué y Caleb? Ellos fueron los únicos de toda esa eh, edad, ¿cierto? De toda esa colectividad, como se diría en castellano, fueron los únicos que quisieron seguir otro espíritu. Fíjense que la Escritura habla de espíritu. El Santo Bendito, cuando ve esta situación, que el informe, ¿cierto? O que la opinión de de los espías, es nefasta, y que el pueblo comienza a llorar, ¿cierto? Y, y esto causa el enojo y la furia del Eterno por esta falta de confianza, esta falta de fe, esta falta de fidelidad, ¿cierto? Él dice, excepto, toda esta generación se va de vuelta al desierto, no van a entrar, excepto Josué y Caleb, en los cuales hubo otro espíritu, otra motivación, otro viento incluso puede ser, algo que me mueva, ¿cierto? El viento, cuando lo relacionamos con las embarcaciones, con el mar y todo eso, el viento es el que mueve la embarcación. Eh, en ellos hubo otra motivación, otro motor, otra cosa los movió, en realidad. Y como en ellos hubo otra motivación, otro espíritu, ellos son los únicos que van a entrar a la tierra que yo juré dar a otros padres. El resto se devuelve al desierto, y sus cuerpos van a quedar en el desierto, sus huesos en el desierto, y sus hijos, los mismos que ellos dijeron que iban a servir, ¿cierto?, de, de, de presa para los gigantes, sus hijos van a heredar todas las promesas que yo le hice. Van a heredar la tierra donde fluye leche y miel. Entonces, ¿saben qué? Nuestro problema es un problema de percepción. Es lo que yo percibo. El Eterno nos dio unos sentidos. Nuestros sabios de bendita memoria nos enseñan que cuando Adán pecó, todos nuestros sentidos fueron distorsionados. A mí me parece que oigo esto, a mí me parece que veo esto, y yo siempre doy el mismo ejemplo. Vamos en la carretera en una tarde o mediodía de un día de verano cualquiera, y uno ve la carretera mojada. Tú lo ves agua en la carretera, y cuando llegas al lugar donde se suponía que había agua, no hay nada. Entonces, ¿qué fue lo que...? Bueno, esto tiene una, ¿cierto? Como yo lo he explicado muchas veces y como la mayor parte de nosotros lo entiende así, tiene una explicación científica, ¿cierto? Refracción de la luz sobre el pavimento, lo que sea. Pero tus sentidos te están mandando una información que es errada. Es errada. No existe. El agua que estás viendo no existe. Lo que estás viendo no existe. Entonces, nuestra lucha, nuestra batalla
diaria, constante, es eso. ¿En qué terreno nos movemos nosotros? ¿En el terreno de mi percepción o en el terreno de la realidad de Dios? ¿Quién conoce todas las cosas? ¿Quién conoce todas las cosas? El Santo bendito. El Santo bendito. Por ahí el Rav Shaul, ¿cierto? El Sheliach, el apóstol, Rav Shaul en el Brit Hadashah dice, ¿cierto? Está hablando de cuando él conoció al Señor y después rectifica sobre su misma frase y dice, mejor dicho, cuando fui por él conocido. ¿Por qué? Porque el conocimiento humano no es un conocimiento cabal, completo y acabado, es un conocimiento parcelado, es un conocimiento distorsionado, porque está, ¿cierto?, condicionado por muchos parámetros, por muchos parámetros. En cambio, el conocimiento del Eterno no. La realidad de Dios es muy distinta, es diametralmente distinta a nuestra realidad. Bajemos este tema a nuestras vidas. Mañana, lunes, ¿cierto? Segundo día de la semana, entramos a vivir nuestra vida diaria, nuestro mundo real. ¿Ese es nuestro mundo real o no lo es? O a través de esto el Eterno me está llamando a que pruebe otra realidad. Otra realidad. Aquellas cosas que son imposibles para nosotros son absolutamente posibles para Dios. Absolutamente posibles para Dios. Conversaba recién con un par de hermanos que tienen que tomar decisiones determinantes e importantes en sus vidas y me venía este tema a la cabeza. Tomamos decisiones que son gravitantes y determinantes en nuestras vidas. ¿Con qué conocimiento? ¿Con qué percepción? ¿Con qué impresión? ¿Con qué deseo en mi corazón? Y de ahí la importancia a que nos movamos en el terreno de la realidad de Dios. ¿Saben qué les quiero decir algo? En el terreno de la realidad de Dios no existen los milagros. En el cielo no existen los milagros. Porque en el cielo los milagros son normales y naturales. Normales y naturales. Y eso es lo que Dios nos invita a vivir en nuestras vidas, en las nuestras, en esa vida que a veces a ti te parece complicada, oscura, nefasta, sin sentido, ¿cierto? Difícil, atribulada, sin salida, en esa vida, en esa misma vida y en ese terreno y en esa realidad, Dios quiere implantar su realidad, su realidad. ¿Cuál? La realidad de que para Él no hay nada imposible. Para Dios no es imposible sanarte, no es imposible librarte, no es imposible levantarte, no es imposible liberarte, no es imposible cambiarte. Y tengo que terminar con las palabras de nuestro bendito Mashiach cuando le dice a la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y el creer no tiene que ver con nuestros sentidos. El creer no tiene que ver con nuestra percepción. Tiene que ver con la fe, con lo que yo no veo. Es decir, el creer no tiene que ver con estos instrumentos entregados por Dios para conectarme con este mundo. La fe se conecta con otro mundo, con el mundo de la realidad de Dios, con el mundo de lo posible para Dios. Recuerdo cuando el Eterno le dice a nuestra madre Sara, ¿por qué te reíste? No, no me reí. ¿Por qué te reíste? Porque te reíste. ¿Hay algo acaso imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para nuestro Dios? No estoy hablando del Dios de la esquina, el Dios del otro mundo. Estoy hablando de mi Dios, de tu Dios, de nuestro Dios. ¿Hay algo imposible para nuestro Dios?
¿No nos ha dicho que si creyéremos veremos la gloria suya? La invitación en esta semana es para entrar en ese terreno, en el terreno de la realidad de Dios, donde las cosas imposibles mías se vuelven posibles para Él, donde las cosas difíciles mías se vuelven fáciles para Él. Esta es la invitación para esta semana. Esta es la invitación para esta semana. Es tiempo de confiar en el Eterno. Es tiempo de animarnos, de que confiando en el Santo Bendito, todo estará bien. Que el Eterno te bendiga. Buena semana. Shavuot. Shami, Elohim, Father.